Muy buenas tardes, estimados alumnos. Sean bienvenidos a esta sesión del día de hoy, 30 de marzo de 2023, de termodinámica. Entonces, comenzamos hoy con los ciclos de charlas de los diferentes procesos cíclicos o ciclos de potencia y refrigeración. Vamos a comenzar entonces con el grupo número 2. ¿Cuál es el tema de ustedes, Luis, por favor? El ciclo Brighton. El ciclo Brighton. Entonces, vamos a comenzar con el grupo número 2, que nos van a comentar pues, el ciclo Brighton, que es un ciclo muy usado en lo que es la generación de potencia con turbinas de gas, por ejemplo, las turbinas de aviación. Entonces, dispongan ustedes de las cámaras, muchachos. Cuando gusten pueden comenzar. Recuerden abrir la cámara, por favor. Voy a compartir una de la presentación. No sé si se ve. Sí, se ve, solamente tienen que colocarlo en modo presentación para que se vea completo y recuerden abrir la cámara. Listo, ahora sí, profesor, ¿verdad? Sí, se ve Excelente. la cámara. Sí, sí, excelente. Bueno, buenas tardes a todos, profesores, compañeros. En la tarde de hoy, el grupo número 2, conformado por mi persona, Luis Torres, mis compañeros Giselle de la Torre y Jair Mendoza, vamos a hablarle un poco sobre lo que sería el ciclo Bright. Para iniciar aquí un pequeño índice de lo que vamos a estar comentando, vamos a hablar un poco sobre el ciclo Brighton, el ciclo abierto, el ciclo cerrado, el balance de energía, el refriamiento, el recalentamiento, regeneración, aumento de rendimiento y las desviaciones que hay del ciclo Brighton real versus el ideal. Como primer punto tenemos el ciclo Brighton, también conocido como ciclo de Joule. Es un ciclo termodinámico constante. En su forma se basa más que todo en una etapa de comprensión, se me olvida la palabra, comprensión adiabática, una etapa de calentamiento isobérico y una etapa de expansión adiabática. Este ciclo es bastante utilizado en motores de impulsión a gas, por ejemplo, motores de avión, y también se utiliza en plantas industriales. Para iniciar tenemos el ciclo abierto. Este ciclo abierto, como pueden observar, tenemos el ejemplo de una turbina. Este ciclo funciona de la siguiente manera. El recibe una entrada de aire que pasa a través del compresor donde sucede el proceso de compresión adiabática. Posteriormente del compresor pasa a una cámara de combustión donde se realiza el proceso de calentamiento isobérico para posteriormente pasar a la turbina que se encarga de generar, de crear energía mecánica para mover el eje. Y posteriormente el aire se expande y sale por el escape. A un costado tenemos la gráfica o el diagrama TS, donde nos explica más o menos que durante el proceso de 1 a 2 tenemos un aumento de temperatura y la entropía se mantiene constante. Posteriormente, cuando pasa el proceso de calentamiento, Sí, estoy en clase, pero dale. la temperatura aumenta, al igual que
la entropía, y posteriormente, ya cuando pasa al proceso de expansión, la temperatura va decayendo y la entropía se mantiene. Luego tenemos el ciclo cerrado. El ciclo cerrado Bryson es parecido al ciclo abierto, a diferencia que este cuenta con, en vez de utilizar cámara de combustión, utiliza intercambiadores de calor, y en vez de el aire salir a la atmósfera, lo que se hace es que se tiene un segundo intercambiador de calor que enfría el aire que sale de la turbina y lo recircula al compresor para que se mantenga fluyendo dentro del circuito. Como se puede ver acá, también tenemos el diagrama TS, donde tenemos casi el mismo proceso. Del punto 1 a 2, la temperatura aumenta y la entalpía se mantiene. Luego, cuando pasa por el intercambiador de calor, la temperatura va en aumento, al igual que la entropía. Del punto 3 a 4, la temperatura va decayendo, la entropía se mantiene, y en el punto de 4 a 1, que es donde está en el segundo intercambiador de calor, la temperatura sigue disminuyendo, al igual que la entropía en esta ocasión. Bueno, aquí en este punto los paso con mis compañeros, que les van a estar explicando un poco sobre la balanza de energía y los otros temas que continúan. Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Acá podemos ver lo que es el balance de energía en la cámara de combustión. Tenemos en el sistema abierto, tenemos dos entradas, la de aire y la de combustible, y encontramos la salida, que es el producto de la combustión. También podemos ver el balance másico, el balance energético. Vemos que la L es el poder calorífico inferior del combustible. N sub Q sería el rendimiento de la combustión. Como opción 1, la combustión se modela como un aporte calorífico. Y como opción 2 también podemos ver la cámara adiabática y entalpía del combustible en la entrada. Otras simplificaciones habituales: a la salida de los productos de la combustión se pueden modelar como aire para despreciar el gasto del combustible frente al mismo. Siguiente, compañero. La siguiente, gracias. El ciclo Brayton con interfrentamiento de calentamiento y regeneración. El trabajo requerido para comprimir un gas entre dos presiones específicas disminuye, y si dicho proceso se realiza en múltiples etapas, enfriando el gas entre estas. De forma análoga, el trabajo entregado por una turbina que opera entre dos presiones específicas aumenta al expandir el gas en múltiples etapas de recalentamiento. El rendimiento crece con la relación de la compresión, y la potencia neta que se puede extraer crece en relación con las temperaturas. Buenas tardes, profesores y compañeros. Bueno, respecto a lo que es el aumento de rendimiento del ciclo Brayton con regeneración, podemos decir que el fluido a la salida de la turbina, estación 4 del ciclo simple, se puede encontrar a mayor temperatura que el aire a la salida del compresor. Temperatura del fluido con anterioridad al proceso de adición de calor, proceso que podemos ver en el punto 2.3 del ciclo simple, de modo que para un mismo trabajo generado, el calor suministrado sea menor y consecuentemente aumenta la eficiencia del ciclo. El regenerador es un cambiador de calor entre las corrientes 4 y 5 y 2 y 2R. Se puede definir un rendimiento considerando la desviación de T2R de 4T.
Dicho de otra manera, también podemos decir que el aumento del rendimiento del ciclo Brayton con generación es un proceso termodinámico utilizado en la producción de energía eléctrica y en la propulsión de aeronaves, como había comentado anteriormente los compañeros. Este ciclo utiliza un gas, normalmente aire, como medio de trabajo que se comprime, se calienta a presión constante, se expande y se enfría nuevamente a una presión constante para completar el ciclo. La regeneración se refiere básicamente al proceso de precalentar el aire de entrada del sistema al recuperar la parte del calor del aire en la salida. Este fenómeno se logra utilizando un intercambiador de calor en el aire de entrada. Se calienta mediante el calor residual del aire salida. La regeneración aumenta la eficiencia del ciclo al reducir la cantidad de calor que se pierde durante el proceso de enfriamiento. Esto quiere decir que nos mejora el rendimiento térmico del sistema. En resumen, el ciclo Brayton con regeneración es una forma eficiente de producir energía eléctrica y proporcionar lo que es la propulsión para algún tipo de vehículo mediante la utilización de combinación de procesos termodinámicos y técnicas de recuperación de calor. La siguiente compañera. Ok. Respecto al aumento de rendimiento por compresión y expansión escalonada, se refiere a lo que es la búsqueda para aumentar el rendimiento del ciclo que intenta reducir el trabajo necesario para mover el compresor o aumentar el trabajo extraído de la turbina en el límite de buscar procesos isotermos, compresión multietapa con refrigeración intermedia. Es más eficiente comprimir desde temperaturas menores. La temperatura final es menor sin refrigeración en el punto 2, que conviene usar regenerador. La expansión multietapa con recalentamiento intermedio es más eficiente expandir desde temperaturas mayores. La temperatura final 2H es mayor sin recalentar, proporciona el uso del generador. También se puede decir que lo que es la compresión y expansión escalonada son unas técnicas utilizadas para aumentar el rendimiento de los procesos en motores y generadores de energía, en lugar de comprimir o expandir el medio de trabajo en un solo paso. Se divide en múltiples etapas o escalones. En la compresión escalonada el gas se comprime en varias etapas, en cada una de las cuales se eleva la presión del gas en un grado menor o en una sola etapa. Esto lo que nos produce o genera es que reduce la cantidad de trabajo necesario para comprimir el gas a la presión final requerida, lo que mejora la eficiencia del proceso. Podemos decir que en resumen la compresión y la expansión escalonada son técnicas utilizadas para mejorar la eficiencia de los procesos, reducir la cantidad de trabajo debido a la compresión expansión rápida del medio de trabajo. Estas técnicas se utilizan comúnmente en motores de combustión interna, turbinas de gas, generadores de energía, para aumentar su eficiencia y reducir las emisiones. La siguiente compañera. Ok. Respecto a lo que son las desviaciones del ciclo real contra el ideal, las desviaciones del ciclo Brayton real difieren del ideal por las siguientes razones. La disminución de presión durante los procesos de adición y rechazo de temperatura son inevitables. La entrada real del trabajo será mayor y la salida del trabajo real de la turbina será menor debido a irreversibilidad. Ok, podemos decir de otra manera que la desviación del ciclo Brayton real respecto al ideal incluyen lo que es la disminución de presión durante los procesos de adición y rechazo de temperatura, la presencia de irreversibilidad, la caída de presión y otras desviaciones como la entrada real de trabajo y la salida del trabajo real de la turbina. Estas desviaciones deben ser consideradas en el diseño de operación del sistema de generación de energía basado en el ciclo Brayton.
Ya sería. Gracias. Sí, correcto. Muy bien, muchas gracias. Investigaron bastante. Recuerden subirme la presentación, por favor, si ya lo hicieron. Ok, profesor. Si no, recuerden subirme la presentación en Moodle. Comentarios, preguntas, dudas, inquietudes. Hubo varias cosas interesantes que comentaron por allí hacia el final de la charla. Una es que justamente se realizan procesos de compresión por etapas. Entonces, en cada una de esas etapas se va incrementando la presión para alcanzar altas presiones fundamentalmente. Entonces, eso es muy importante. Y eso se ve mucho cuando son compresores centrífugos, por ejemplo. Entonces, para que tengan una idea, resulta que la compresión es un proceso que no es natural. Lo natural es que lo que ocurra sea la expansión de un fluido, de un gas, mejor dicho, de un gas. Entonces, comprimir un gas no es un proceso natural, por eso es que se usa un compresor, que es un dispositivo que es alimentado por un motor que realiza trabajo mecánico para darle energía a ese gas, al aire, por ejemplo, al aire comprimido, que es utilizado como una fuente de energía en la industria. Entonces, para una misma relación de compresión, de turbina, compresor, la turbina puede tener 5 etapas, el compresor puede tener 20. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil realizar la compresión de un gas que realizar una expansión. Entonces, estos ciclos tipo Brayton, cuando los veamos en los ejercicios que hoy voy a dictar, lo vamos a trabajar como si fueran solamente ciclos ideales con aire. Pero como explicaron ustedes muy bien, sí se considera ciclos a gas porque lo que se hace es que se pulveriza, digamos, el combustible, que puede ser gas natural o puede ser también, ¿cómo se llama? Gasolina de aviación, porque este ciclo es el ciclo que se utiliza en las turbinas de aviación. ¿Sí? Para producir potencia en aviones y también para producir, ¿cómo se llama eso? Energía en centrales que trabajan a gas natural. Entonces, en lo que son las centrales de generación de la energía, hay varios tipos. Las centrales térmicas son las que trabajan con un combustible, que puede ser un combustible fósil, como lo usan las calderas en el ciclo Rankine, o biomasa. Entonces, en el caso de la biomasa, tenemos cascarilla de arroz, tenemos bagazo de caña. Cascarilla de arroz porque actualmente hay una empresa que está haciendo una planta para procesar cascarilla de arroz como combustible allá en Chiriquí. Tenemos también bagazo de caña, que es el que se usa en las centrales azucareras, que ya pues tenemos varias centrales azucareras acá en Panamá. Y por ejemplo, en otros países utilizan carbón mineral. Por ejemplo, en el Reino Unido utilizan carbón mineral. Los países que tienen gas natural pueden utilizar entonces este ciclo de turbina. ¿Cuál es la diferencia o la gran ventaja que tiene, por ejemplo, una turbina de gas con respecto a una turbina a vapor? Es la rapidez. Entonces, cuando se tiene la carga eléctrica hay una carga básica, que es la que dura todo el día. Cuando se tiene que usar centrales a vapor, las centrales a vapor son para abastecer ese tipo de carga, porque las centrales a vapor no tienen respuesta inmediata. Hay que esperar que el agua se caliente, alcance la temperatura de saturación, llegue, se alcance entonces el vapor sobresaturado o sobrecalentado, según sea el caso, y posteriormente que la caldera esté suministrando el vapor en las condiciones de operación, es que se puede arrancar la turbina. En cambio que la turbina a gas, ese proceso puede ser hasta en 5 minutos máximo. Igual que las turbinas eólicas son muy rápidas. Las turbinas eólicas prácticamente en 1 minuto, 2 minutos ya están en régimen, aportando energía al sistema interconectado nacional, igual que las turbinas de agua. Entonces, por eso es que el hombre a lo largo de su evolución histórica ha desarrollado diferentes tipos de sistemas de generación de energía. Muy bien, el siguiente grupo, por favor, ¿ya está listo? No ha llegado todavía el siguiente grupo. El grupo número 1, que creo que le toca el ciclo Rankine, me comentó que iban a ingresar un poco más tarde porque andaban enredados con el tema del tráfico. El grupo número 3 se encuentra presente, por favor. ¿No se encuentra todavía el grupo número 3? Mientras se preparan los siguientes grupos, vamos a pasar a explicar cómo va a ser el proyecto final de esta asignatura. Es un trabajo escrito y que también va a llevar su presentación
en PowerPoint y en video, o sea, una videocharla. Entonces, eso ya está publicado en el módulo 6. Lo que estoy viendo es que no lo puse disponible para ustedes. Déjenme hacerlo visible. Entonces, en el módulo 6 está colocado un archivo en Word que contiene el enunciado del proyecto final. Entonces voy a compartir la pantalla un momento para que vean cuál es la ubicación de este archivo en Word. Aquí está, ¿lo ven? ¿Ven mi pantalla? Aquí en la parte de evaluación, Sí. aquí está el enlace para publicar la charla que comienza el día de hoy y que tienen chance de publicar hasta el 4 de abril. Y aquí en proyecto final está el enunciado del archivo en Word, que es este que les voy a compartir ahora. Entonces, ¿se ve el proyecto final? Sí. Entonces, este proyecto final consigue una investigación ilustrada, es decir, que van a incluir en la investigación, van a incluir unas fotos de procesos industriales con temas de aplicación industrial que les permita destacar las operaciones termodinámicas y de manejo de fluidos utilizados en la industria. Entonces conformarán grupo de 3 estudiantes, que básicamente es el mismo grupo de la charla, para presentar cada tema de investigación. Deberán entregar en la plataforma Moodle el trabajo final y su presentación. Es decir, son 2 archivos, con el informe escrito en Word y el archivo audiovisual. Es decir, hacen su presentación en PowerPoint y tienen que grabar también un video que no dure más de 7 minutos, por favor. Van a compartir entonces el informe escrito, la presentación en PowerPoint, en Prezi o en Canva y el enlace para el video que debe estar en YouTube. Entonces, aquí están los temas. Son 5 temas hasta ahora. Si no me equivoco, son 5 grupos. Entonces, las aplicaciones que van a estudiar van a ser las siguientes. Tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes. Seleccionan el tema de cada grupo y ya. Me avisan después, profesor, el tema mío es tal, el tema mío es tal y ya está. Entonces, tenemos, por ejemplo, generación de aire comprimido para operaciones de producción, empaque y manejo de materiales en diversas empresas. Entonces, el aire comprimido es utilizado como una fuente de energía. Entonces, ¿qué se hace? Se succiona aire de la atmósfera. Ese aire es comprimido. Cuando ese aire se comprime, hay una concentración de volumen, o sea, porque una cantidad de aire que ocupa un volumen grande, cuando se hace la succión en el compresor, pasa a ocupar un volumen muy pequeño. Entonces, cuando se concentra, hace ese proceso de compresión, se concentra la cantidad de agua que está presente en el ambiente. Entonces, el volumen de agua que usted ha comprimido, hay incremento de temperatura y también hay un proceso de condensación. Entonces, después que ese aire se comprime y se condensa, hay que tratarlo de acuerdo a las especificaciones de cada tipo de industria. Entonces, siguiendo el enunciado de lo que dice acá, operaciones de producción, empaque y manejo de materiales. Entonces, por ejemplo, en las empresas que se encargan de producir alimentos para animales, por decir un ejemplo, ellos manejan muchas sustancias a granel. Ellos manejan maíz, manejan soya,
manejan diferentes fuentes de proteínas, vitaminas, es decir, hacen una buena combinación de sustancias para alimentar los pollos, los puercos, el ganado, los caballos, hasta las mascotas. Entonces, se manejan muchos materiales a granel. Esos materiales a granel son recibidos en una tolva de descarga donde vienen las mulas y descargan por la parte inferior, abren las tolvas, eso se descarga y después eso tiene que ir vía elevadores de cangilones. Primero pasa por unos tornillos sin fin que los van a transportar, eso se llaman transportadores de tornillos sin fin, que los mueven de un lugar a otro, para después caer a unos elevadores de cangilones, que son unos dispositivos para elevar carga a granel. De allí entonces pueden ir a unos silos de almacenamiento. Entonces, cuando uno quiere, por ejemplo, mover ese material de un lugar a otro que tú lo tienes en un silo, tú abres o cierras con puertas de la parte inferior de los silos de acuerdo al destino que va a tener ese material. Entonces, generalmente la apertura de esas compuertas inferiores de los silos son sistemas de alimentación neumático. Es decir, son puertas que se abren o se cierran con el uso de actuadores neumáticos, pistones neumáticos o cilindros neumáticos que son accionados por aire. Los tenemos de simple efecto y de doble efecto. Eso por una parte. Eso es lo que es manejo de materiales. En las empresas, por ejemplo, que se dedican a empacar arroz, empacan frijoles, azúcar, sal, también usan aire comprimido. ¿Por qué? Porque para formar el paquete, por ejemplo, el paquete de arroz ese que uno compra de 5 libras, hay una bobina donde está ese material, ese film tipo alimenticio, pasa por un cuello formado para formar el paquete. Entonces, en ese proceso de formar el paquete hay que sellar el paquete en 3 puntos: el punto inferior, el punto posterior y el punto superior, una vez que está completado el peso requerido de ese paquete de arroz. Entonces, esos mecanismos de sellado son impulsados con dispositivos neumáticos, con pistoncitos pequeños o grandes de acuerdo a diferentes tamaños. Entonces, siempre que cuando hay que hacer manejo de materiales e empaque, se utiliza aire comprimido. No, pero no es lo mismo el aire comprimido que usted tiene que utilizar para abrir una compuerta que el aire comprimido que usted va a utilizar para empacar arroz. Son diferentes grados de calidad del aire comprimido. Entonces, por ejemplo, los talleres mecánicos también utilizan compresores. ¿Para qué? Pues sobre todo esos talleres que hacen trabajo de tren delantero, que si cambio de rodamientos, cambio de terminales, cambio de lo que llaman las vías del tren delantero, cambio de amortiguadores. Ese tipo de talleres utilizan herramientas neumáticas. Entonces, ustedes ven que le colocan un dado a una pistola neumática y el hombre rápidamente afloja las tuercas de las llantas, las tuercas de las piezas. Entonces, eso se hace con herramientas neumáticas. Entonces, no es lo mismo la calidad de ese aire que la calidad del aire que va a utilizar una empresa que va a empacar comida o de una empresa farmacéutica. Entonces, de acuerdo a la aplicación que usted requiera, usted va a tener diferentes sistemas de tratamiento del aire comprimido. Y hay una norma que, que es ISO, no me acuerdo cuál es la norma, pero que te indica cuáles son los tratamientos que se deben aplicar de acuerdo a la calidad del aire. ¿Estamos claros con eso? Sí, profesor. Sí. Eso con respecto a lo que es el aire. Existen también en muchos lugares plantas de generación de emergencia llamadas grupos electrogénicos o electrógenos en oficinas, edificios y empresas de diversos fabricantes. Entonces, por ejemplo, típico que se va la luz. Nosotros en nuestras casas no tenemos eso, pero en muchos edificios, imagínense una persona que trabaje en un edificio por allá en un rascacielos eso de Costa del Este y que se vaya la luz. Y la persona tiene que subir al piso 20. Entonces, esos edificios generalmente tienen plantas eléctricas de emergencia para suplir los ascensores y algunos sistemas básicos del edificio. Para alimentar, por ejemplo, las redes de telefonía, las redes de internet y para los ascensores y para, por ejemplo, las bombas de agua. Algunos inclusive para el aire acondicionado. Los supermercados generalmente tienen plantas de emergencia. Entonces, hay muchos fabricantes de plantas de emergencia a nivel mundial. Tenemos Jigsaw, bueno, Jigsaw es un distribuidor, perdón. Tenemos Caterpillar, tenemos Perkins, tenemos Cummins, tenemos muchos fabricantes. Entonces, esa también es una aplicación interesante porque el motor, hay dos componentes. El motor de combustión interna, que es un motor diésel,
que alimenta un generador eléctrico. Esa es una aplicación interesante. Tenemos también las plantas de generación termoeléctrica de ingenios azucareros, en las cuales se usa el bagazo de la caña como combustible en calderas. Entonces, en esas calderas se quema el bagazo de la caña y después se aplica un ciclo Rankine para generar vapor para el proceso, que se usa vapor en el proceso de refinación, en el proceso pues, que se sigue para refinar la caña de azúcar y convertirla en azúcar, inclusive en otras convertirla en ron, sobre todo en el ingenio por allá que está por allá por el lado de PC, y el ingenio que está en... Hay un ingenio de Naranja que es donde hacen el ron Carta Vieja. Entonces, allí se utilizan ese tipo de procesos donde se quema el bagazo de la caña para tener vapor y obtener energía. Tenemos también diferentes tipos de equipos pesados en las operaciones mineras. Por ejemplo, un equipo pesado, un Komatsu, un Caterpillar, esos equipos tienen sistemas neumáticos. Por ejemplo, la maquinaria pesada generalmente trabajan con motores diésel. Tienes también sistemas neumáticos porque el sistema de freno de un camión de ese tipo es neumático, es de aire. Entonces tienes un compresor de aire que te genera el aire para alimentar, para accionar esos sistemas de freno. Los ferrocarriles, ¿saben esos ferrocarriles que eran a vapor? Primero ferrocarriles, los frenos eran mecánicos. Y el trabajo de ser frenero era uno de los trabajos más peligrosos del mundo porque los pobres hombres se subían al techo del ferrocarril, iban saltando de vagón a vagón para manualmente empujar unos volantes, como unos timones. Y esos timones iban accionando los frenos poco a poco, vagón por vagón. Entonces, el tren iba en movimiento, ellos iban saltando de vagón a vagón accionando eso. Me imagino que más de uno se habrá caído en el intento. Entonces, eso se solucionó cuando el señor George Westinghouse inventó el freno neumático de los trenes. Entonces, colocaba un compresorcito accionado por el vapor de la caldera. Ese compresor comprimía el aire y ese aire era el que se usaba para activar los frenos neumáticos de los trenes. Entonces, de allí, por ejemplo, vino ese principio para usar en los frenos de los equipos pesados, de los autobuses, de las chivas, de los camiones. Los carros pequeños de picó en adelante utilizan frenos de fluido hidráulico, de líquido de freno o aceite de frenos, como dice también. El término correcto es líquido de frenos. Tenemos también que hay equipos biomédicos que se apoyan en principios termodinámicos y en mecánica de fluido para su funcionamiento. Los equipos de rayos X, los equipos para hemodiálisis, los equipos de esterilización, entre otros. Entonces, para esterilizar, fundamentalmente se tiene un equipo que genera vapor y hace esa esterilización por vapor. Los equipos de hemodiálisis no son tan termodinámicos, son más bien de la mecánica de fluidos, pero internamente también tienen una bomba, que es una bomba especial, una bomba de diafragma, que succiona la sangre de la persona por una vía, un catéter, succiona la sangre de la persona, ingresa a ese equipo de hemodiálisis, que es un equipo donde hay una bomba de diafragma, es decir, que esa bomba garantiza que no haya contacto del fluido con las partes mecánicas de la bomba y por tanto no se contamine la sangre. Pasa por un proceso de purificación, de limpieza, oxigenación, y esa sangre vuelve otra vez a la persona. Y los equipos de rayos X tienen los equipos de rayos X, cuando se emiten esas radiaciones, generan una gran cantidad de calor. Entonces ellos tienen unos intercambiadores de calor por aceite, que son los que permiten el enfriamiento del equipo. Entonces eso es lo que quiero que ustedes investiguen. El que le gusta el equipo de rayos, el que me busca el equipo de rayos, es el que me va a decir cómo ocurre el sistema de enfriamiento en un equipo de rayos X. El que se va a meter con la esterilización me va a decir cómo funciona un equipo de esterilización en medicina. Ok, se genera vapor, pero ese vapor de dónde viene, muchos son eléctricos. Pero igual, la electricidad lo que hace es aportar el calor en forma de una resistencia que lo que te hace es que te permite que se genere el vapor, pero de allí viene toda la termodinámica, de ahí en adelante. Y el último tema que está propuesto es la generación de electricidad mediante turbina a gas, que es la aplicación industrial del ciclo Brayton, como explicó el grupo que acaba de presentar. Entonces, esta asignación está prevista para... Y están todas las condiciones
del informe. Tiene su portada, tiene su resumen ejecutivo, su introducción, el desarrollo de la investigación con estos puntos que están acá, las ideas conclusivas, las referencias bibliográficas que deben ser en formato APA. La extensión de este informe es de 10 cuartillas máximo, es decir, son 10 páginas de contenido, 10 páginas. Bien concreto, bien sencillo, bien resumido. No queremos un testamento, no, pero tampoco un telegrama. Si ustedes quieren hacer un testamento, me pueden dejar con gusto unas vaquitas, unos puerquitos, una casita, yo se la recibo con mucho gusto, pero no hagan un trabajo que sea un testamento. Aquí está un ejemplo de cómo se hace la citación de una figura. Aquí tenemos, por ejemplo, una turbina Francis. Aquí está la fuente donde se tomó esa, cómo se cita la fuente donde se tomó esa fotografía, la página web en este caso. Y aquí está cómo se citó la página web. Y entonces la parte del video es una presentación siguiendo el estándar de Pechacucha, que son máximo 20 láminas, y cada lámina tiene que tener una duración de 20 segundos como máximo. Entonces, eso es lo que van a hacer. Identificar las láminas con el nombre de cada expositor, es decir, si del punto de la lámina 7 a la lámina 8, bueno, que viéndolo aquí con cuidado, como es un video en Pechacucha que tiene que ser muy corto y probablemente no tengan tiempo para hacer la edición, el video lo puede presentar una sola persona. Un designado del grupo se encarga de hacer el video y garantizar que ese video no pase de 7 minutos, por favor. Es decir, capacidad de síntesis. Utilizar los colores institucionales de la Universidad Latina. Y aquí tenemos los criterios de evaluación. El informe escrito vale 25 puntos y la presentación y video valen 5 puntos. ¿Estamos claros? Tenemos tiempo todavía. Hoy es 30, tenemos todavía 18 días para hacer el trabajo final. Y que salgan bien. Por cierto, ¿cómo les fue con la tarea? ¿La entregaron? ¿Entregaron la tarea? Denme un segundo, por Tratando de favor. terminar. ¿Terminaron la tarea? ¿Entregaron? En eso estamos trabajando aún, profe. Bueno, sigan trabajando. Denme un segundo, por favor. Entonces, además está decirles que no desaprovechen el proyecto final, que es una actividad que tiene un peso bastante importante en la nota final. Entonces, fíjense la importancia tanto del proyecto final como de la charla del día de hoy. Es un 40% por allí, que en la mayoría de los casos es el que marca esa diferencia entre el 70 y el 71, por ejemplo. Es decir, entre aprobar o no aprobar. De tal manera que tienen que aprovechar bien todas esas evaluaciones que están allí. El proyecto, la tarea y, por supuesto, que la charla del día de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿Quién es el administrador del grupo de WhatsApp? Luis Torres, ¿verdad? Ya, se me fue el nombre del profe, la compañera Yajaira, creo que es. Yaeire. Bueno, el administrador del grupo de WhatsApp, por favor. Sí, Yajairi Argüelli. Usted se encarga, por favor, de coordinar con el resto de los compañeros cuáles son los temas que va a escoger cada grupo. Si tienen cualquier duda con respecto al proyecto, me escriben por correo con suficiente tiempo. No es que me van a escribir 2 o 3 días antes, por favor. El proyecto háganlo con dedicación. Es un proyecto que es sencillo. Sencillo. Van a incluir, por ejemplo, sus fotografías. No sé si aquí lo mencioné, que hay que incluir como 3 o 4 fotografías de la aplicación indicada. No está escrito,
No está escrito, pero bueno, ya saben que hay que incluir una fotografía. Por ejemplo, ay, vamos a seleccionar un ciclo un ciclo de generación por quema de bagazo de caña. Bueno, ustedes investigan y buscan una caldera donde se use bagazo de caña y muestran ahí el proceso como es la alimentación. Yo estuve hace algún tiempo en un ingenio y me sorprendí de ver que la alimentación era bastante manual. Las compuertas de alimentación las movían con unas palancas manuales. Y bueno, tiene que usted automatizarlo, le dije yo, porque eso es un peligro. Una persona con una vara jalando una compuerta, abriendo y cerrando, y eso que está caliente. Pero bueno, si el grupo 1 ya está listo, me avisan, por favor. Si ya está listo, pueden comenzar cuando gusten su charla del ciclo ranking. ¿Quiénes están en el grupo 1? Cardona y quién más. Acevedo Ajá. y la otra muchacha también ya nos dijo que estaba lista. Ah, entonces, bueno, cuando quieran pueden comenzar, jóvenes. Déjeme y le chateo por el grupo para que, por si no están Pe- conectados. Perfecto. Entonces, bueno, el próximo jueves, que es Jueves Santo, no sé si todavía si la universidad va a dar el día o no. Creo que el de Jueves Santo no hay actividad. Ya nos quedaría entonces, nos quedan entonces dos clases fundamentalmente, la que voy a dictar yo. Nos quedaría la clase del 11 y la clase del 13, donde voy a explicar algunos ejemplos con lujo de detalles de los ciclos del ciclo Diesel y del ciclo Brayton, con lujo de detalle, unos ejercicios tipo examen para el tercer parcial. Por cierto, que la tarea, espero que la hagan con suficiente dedicación, porque esos ejercicios de la tarea son todos tipo examen, todos sin excepción. Profe, ya se va a conectar la compañera para poner la presentación en Ah, pantalla. bueno, perfecto. Bueno, pueden irla presentando si gustan para ir adelantando. Voy a dejar de compartir la mía para ya.
Profe, la compañera va a presentar con la laptop de ella. Lo que pasa es que yo tuve un percance en donde vivo y se cayó el internet, entonces estoy por el celular. Ah, no, no hay problema. Ya se va la presentación y nosotros vamos exponiendo. Ah, bueno, está bien, adelante, pues, no hay problema. Cuando gusten pueden comenzar. Buenas, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, se escucha bien, pero aún no se ve la presentación. Ajá, la compañera la tiene que presentar. Ya voy, profe, ya voy, que tengo un problema acá. Listo, compañero. Ok, ¿se ve la presentación? Nítida, compañero. Ok, listo. Bueno, Ok, ¿estás listo, compañero? Perdona. hola, buenas noches, compañeros. Disculpe todos los problemitas que hemos tenido, pero bueno. Buenas noches ante todo. A nosotros nos toca presentar el ciclo ranking ideal o básico y sus mejoras. A continuación presentaré el diagrama básico para las 3 ciclos de un motor a vapor básico con recalentamiento y
regeneración. Este ciclo incluye un equipo principal en cada ciclo. El ciclo básico es un motor, ya lo dije, a vapor que consta de los siguientes equipos: una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. La caldera se encarga de generar el vapor a alta presión y la temperatura, donde está el vapor sobrecalentado. La turbina convierte la energía de vapor a energía mecánica y la utiliza para impulsar el generador eléctrico o otra carga mecánica. El condensador utiliza un condensador de vapor o escape de la turbina, convirtiendo convirtiendo en agua de nuevo. O sea, que entra como en una mezcla, y en la mezcla, antes de entrar el condensador, cuando entra el condensador hacia la bomba, la convierte en vapor a sólido, a agua. Y entra hacia la bomba, que la bomba vuelve otra vez e inyecta hacia la caldera y hace como el circuito cerrado. Aparte de eso, se alimentan de una agua que normalmente es de 25 grados centígrados, y normalmente cuando el agua que ellos regresa debe quedar como un agua más o menos no mayor a 35 grados centígrados. Eso es lo que más o menos estuve leyendo. El ciclo de recalentamiento es un vapor que sale de la caldera, que ya lo expliqué. La turbina también tiene dos etapas. La primera es el vapor y parcialmente, y la segunda es la que expande completamente. Y ahí pasamos a el ciclo ideales, que me toca a mí. Exacto. Los ciclos ideales son modelos teóricos que describe cómo debería funcionar un proceso en un sistema de condiciones óptimas, que obviamente a la vida real yo considero que casi perfecto no hay. Más o menos, como explicó la otra vez el profesor en una clase, de que casi el motor de combustión interna es casi perfecto, que antiguamente él explicaba de que había unos carros que consumían más en su tiempo, más combustibles, que hoy en día a través de la electrónica el ser humano, y a través de toda la tecnología, ya se ha reducido esos tiempos y se ha perfeccionado mucho más. ¿Ah? ¿Aló? ¿Hello? No escucho. ¿Aló? Dime, compañero. Ok. Sin embargo, en la práctica común, lo que acabo de decir, los ciclos reales tienen modelos ideales y en diversos factores. Algunos desvalaciones más comunes son pérdidas de fricción. Por eso puse un motor ahí. Ellos pierden, en la fricción se pierde energía un poco, se disipa también las balineras, las piezas mecánicas, y generan una pequeña pérdida y disminuye la eficiencia ponte acá que yo puse un motor eléctrico. También la eficiencia térmica. Los motores tienen un devanado, no sé si algunos conocen el término devanado, que son las bobinas de los motores. Procura barnizarlas para que ni la humedad ni el alto calor perjudiquen en el desempeño del motor. Entonces también hay variaciones de carga, que es un proceso de sistema que está diseñado para trabajar con unas cargas específicas o reales. El desgaste, obviamente el desgaste, la palabra por misma lo dice, pero el desgaste es las horas de funcionamiento de equipos que tienen afectaciones dependiendo en la temperatura o en las condiciones del cuarto o donde esté, porque si está en un cuarto, también lo molesta por la alta humedad y también la temperatura. Si está expuesto también a rayos del sol, también lo
y al final, por eso digo que al final no todo no es perfecto. Entonces, en resumen, en resumen, a los reales son comúnmente prácticos y pueden deberse a variedades de factores, o sea, lo que acabo de decir. Tenemos diferentes sitios de trabajo, diferentes lugares donde tenemos nuestros equipos y se ve afectado por ciertas, en cierta forma, incluyendo la pérdida de fricción, la eficiencia, las variaciones de las cargas, el desgaste mecánico y otras afectaciones ambientales. Siga, compañero. Ya, eso ya lo dije el resumen. Bueno, a mí me tocó la representación de cada ciclo en un diagrama de TS. Como dijo, el ciclo Rankine es un ciclo termodinámico utilizado en plantas de energía térmica para convertir la calor en una energía eléctrica. Las principales 4 etapas principales son el proceso de calentamiento isobárico. El agua líquida se bombea desde un depósito de baja presión a un calentador de alta presión donde se calienta constante hasta convertir un vapor. La expansión adiabática, el valor de alta presurización se expande adiabáticamente a través de una turbina produciendo trabajo mecánico y reproduciendo la presión y la temperatura. El tercer paso es el proceso de la condensación isobárica. El vapor húmedo de baja presión que sale de la turbina se condensa a presión constante a un condensador, liberando el calor en medio del ambiente y convirtiéndose en agua líquida. Y el último proceso es de alimentación de las bombas. El agua líquida de baja presión se bombea de regreso al calentador de alta presión para comenzar el ciclo nuevamente. El diagrama de TS es un ciclo de Rankine que se representa por 4 lazos cerrados que conectan los 4 puntos correspondientes a cada una de las etapas del ciclo. En eficiencia de cada ciclo, la eficiencia térmica se incrementa elevando la temperatura promedio al cual añade el calor de trabajo y disminuyendo las temperaturas promedio a la cual se rechaza el calor hacia el medio del enfriamiento como un lago o un río. En consecuencia, la presión del conservador es bastante por debajo de la presión atmosférica, y es decir, que corresponde a una presión de vacío, y la temperatura promedio durante la adición de calor se incrementa elevando la presión de la caldera o sobrecalentamiento el fluido de la temperatura. Pero sin embargo, hay un límite para el grado de sobrecalentamiento, puesto que no se permite que la temperatura del fluido exceda un valor metalúrgicamente seguro. El que sigue. Ok, buenas noches, compañero. Profesor, a mí me tocó... ¿Me escuchan? Fuerte y claro, compañero. A mí me tocó explicar los ejemplos prácticos de cada ciclo y la importancia del tratamiento adecuado para el agua en las alimentaciones de las calderas. Okay. Aquí sería como que... Okay. Cabe destacar que el ciclo Rankine es un ciclo termodinámico utilizado en la generación de energía eléctrica en las plantas de energía térmica. Se utiliza para convertir la energía térmica en energía mecánica. Entonces, un leve resumen de lo que hemos visto. Sabemos que el ciclo Rankine se compone de 4 procesos termodinámicos, como el calentamiento isobárico, expansión adiabática, enfriamiento isobárico y la compresión adiabática. Estos procesos se llevan a cabo en una máquina llamada turbinas de vapor.
Prácticamente el proceso comienza cuando el agua líquida se calienta en una caldera a una presión constante. Luego, el agua caliente se introduce a la turbina de vapor, donde se expande adiabáticamente y convierte en vapor de agua de baja presión y a alta temperatura. El vapor de agua se dirige entonces a un condensador, donde se enfría mediante la condensación y vuelve a su estado original. Después de la condensación, el agua líquida de baja presión se bombea de vuelta a la caldera, donde se calienta de nuevo y el ciclo comienza de nuevo. Entonces, vemos que voy a darles unos leves ejemplos de los 4 ciclos que me tocaron. Los tengo por acá, los ejemplos. Aquí está. Ok, entonces tenemos calentamiento a presiones constantes. El primer ciclo es donde el agua se bombea desde el tanque de almacenamiento a la caldera y se calienta por una presión constante para convertirla en vapor. Segundo ciclo, expansión adiabática. El vapor de agua se calienta a pasar a través de una turbina donde se expande adiabáticamente y se convierte en energía mecánica para hacer girar la turbina. Tercer ciclo es el enfriamiento a presión constante. El vapor de agua se enfría mediante un condensador a presión constante, lo que se convierte en el agua líquida nuevamente, y la compresión adiabática. El agua líquida se bombea de regreso al tanque de almacenamiento, donde se comprime adiabáticamente para aumentar su temperatura y prepararla para el siguiente ciclo de calentamiento. Y el siguiente punto a exponer es la importancia del tratamiento adecuado para el agua de las alimentaciones en las calderas. El tratamiento adecuado del agua de la alimentación de las calderas es esencial para asegurar el funcionamiento óptimo y prolongar su vida útil. A continuación se detallará algunas de las razones por lo cual es importante tratar adecuadamente el agua en la alimentación. Primero, para prevenir la corrosión. El agua de la alimentación puede contener sustancias corrosivas que pueden dañar los componentes de una caldera. Un tratamiento adecuado del cual se puede prevenir la corrosión y proteger los componentes de las calderas, lo cual reduce drásticamente el riesgo de fallas y aumentar la vida útil de una caldera. Segundo punto, por lo cual es importante el tratamiento para la prevención de la incrustación. El agua de alimentación puede contraer y contener minerales y otros sedimentos que pueden acumularse en los tubos y en las superficies de las calderas, formando incrustaciones que reducen la eficiencia térmica y aumentan así los costos de mantenimiento. Un tratamiento adecuado del agua puede prevenir la formación de incrustaciones y mantener la eficiencia de las calderas. Tercer punto importante sería la prevención de la formación de espuma. El agua de alimentación puede contener sustancias que generen espuma, lo que puede afectar el funcionamiento de una caldera. Un tratamiento adecuado puede prevenir la formación de espuma y mantener un funcionamiento óptimo de la caldera. Y cuarto punto importante sería el control de la contracción de sales, de las concentraciones de las sales. La concentración de sales en el agua de alimentación puede aumentar a medida que se evapora el agua en la caldera, lo que puede causar problemas como formaciones de incrustaciones y corrosión. Un tratamiento adecuado del agua puede controlar la concentración de sal y mantener un óptimo rendimiento de la caldera. En resumen, el tratamiento adecuado del agua en la alimentación de calderas es esencial para evitar problemas como corrosión, formación de incrustaciones, formación de espuma y aumentar la vida útil y reducir los costos de mantenimiento. Listo, profesor. Muy bien, compañero. Muchísimas gracias. Muy interesante el ciclo Rankine, que es uno de los ciclos más viejos que existen. El ciclo Rankine
Se llama así por el señor Rankine, pero ese ciclo más o menos ya desde la época de los griegos ya habían ciertas aplicaciones para aprovechar el vapor para hacer movimiento. Entonces, muy interesante el ciclo Rankine, nos ha servido de mucho. De hecho, sigue vigente. No solamente era para alimentar los barcos de chapaleta que navegaban en los ríos o los barcos después a hélice, pero de vapor como el Titanic, por ejemplo. Un ejemplo muy malo, pero bueno, el Titanic era un barco de vapor. Para alimentar los ferrocarriles, los primeros ferrocarriles que eran a vapor, y se sigue utilizando pues para generar potencia. Fíjense entonces la importancia de tratar adecuadamente el agua, por lo que tú explicaste. El tema de la corrosión, ese factor de incrustamiento, inclusive se considera en los intercambiadores de calor, eso o lo que se llama el factor de ensuciamiento, que es lo que considera las incrustaciones, esas sustancias que se presentan en las calderas. Entonces, por eso es que el agua de las calderas se recupera en el intercambiador de calor y se vuelve a ingresar al ciclo, porque el tratamiento del agua es muy costoso. Muy bien, el siguiente grupo, por favor, se encuentra disponible. Grupo número 3, por favor. Grupo número 3 no está presente entonces, por lo que veo. ¿Están o no están los miembros del grupo número 3? ¿Quiénes estaban en ese grupo número 3? En este momento no recuerdo, no tengo esa información a mano. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos 8 personas, quedan 2. Yairi, ¿de qué grupo eres tú, Yairi? Por favor. Yairi. Sucre, ¿en qué grupo está usted? Bueno, si no está presente el grupo número 3, entonces tendrán la oportunidad para el martes, pero el martes primero presentan el grupo número 4 y el grupo número 5, entonces el grupo número 3 va a quedar de último. Preguntas, inquietudes, dudas. Profe, Dígame. disculpa, yo lo interrumpa. Estaba explicando al final que me conecté, estaba explicando sobre el proyecto final. ¿Podía volver a dar un pequeñito resumen, porfis? Sí, vamos a... De todas maneras, esto está grabado, pero vamos a comentarlo para que lo escuchen el resto de los participantes. Yo comenté que el proyecto final, en primer lugar, es con el mismo grupo de la charla, un grupo de 3. Entonces, tenemos asignado por ahí a Yaheiri, que es la administradora del grupo de WhatsApp, para que coordine con ustedes cuál es el tema que va a tomar cada quien. Entonces, es un trabajo sencillo. Dígame. Es que estaba conectado al Bluetooth del carro. Ah, De un entiendo. momentito. Perfecto. El grupo número Ajá. está conformado por Manuel Coloma y Anuar Wacker. Ah, ok. No están entonces, Ellos por lo les que veo. tocaba el ciclo de refrigeración por compresión. De ¿Cómo? vapor. El ciclo de refrigeración por compresión de vapor y no están presentes por lo que veo. Ay, no me digas que perdí la señal. No, ¿Aló? si te escuchamos, te estamos escuchando bien. Les tocaba el Ah, ok. ciclo de refrigeración Es por que pensé compresión que de vapor. estoy por... Ajá. Entonces, no vinieron hoy, les damos última oportunidad para el martes 4 de abril. Van a quedar de último, después que presenten el grupo 4 y el grupo 5. Profe, entonces yo le mandaría... El grupo 4 sería José Sucre, Janco Valderrama y mi persona. Y su persona. Y Si para pueden el grupo presentar su charla hoy. 5 Ajá. sería Carlos.
Sí, Carlos Molinar. bueno, profe, no está. No, no estaba previsto porque a ustedes se les dijo que era ¿Aló? para la semana que viene. Sí, sí escuché. Sí, no Se está. les dijo que ustedes es para la semana que viene. Entonces, enterado. Vamos a continuar entonces con el tema del proyecto integrador, que ya lo comenté temprano, pero vamos a comentar nuevamente. El proyecto integrador que vale 30% tiene dos partes. Primera parte que es el informe escrito que vale un 25% y la segunda parte que es la presentación y video que vale el 5% restante. Los temas a seleccionar están acá del 1 al 6. Ustedes se deben poner de acuerdo entre ustedes. Y usted ya, Heidi, que es la administradora del grupo de WhatsApp, con ustedes se van a poner de acuerdo y usted me va a escribir un correo, me va a indicar estos son los temas, profesor, que hemos seleccionado. Ya, por cada grupo. Ya, eso queda a juicio de ustedes. Primer tema es la generación Profe, de aire. no No sale la. entendió. Profe, Ajá, dígame. ok, yo me atrevo por el grupo, yo cogeríamos el de las Ok, azucaradas. profesor. Ok, listo. El grupo Creo que es el número 4, máquinas pesadas, uso sistema neumático. No, esa no es, espérate, no era la 3, planta, es el tema 3. Ah, bueno, y es la azucaradas. continuación de lo que acaba de explicar. Es la aplicación del ciclo Rankine. Solamente que aquí se especifica que el combustible que se usa es el bagazo de caña. Entonces tenemos que explicar por qué se usa el bagazo de caña, cuál es la ventaja del bagazo de caña. Esencialmente utilizan el bagazo de caña para no botarlo. Entonces eso tiene ventaja y desventaja a usar bagazo de caña. Una de las principales desventajas es esa acumulación de ceniza. Primero, que sale disparada por las chimeneas de la caldera, y la segunda es esa acumulación de ceniza a la larga le afecta a lo que es el horno como tal. Y, o sea, tiene sus ventajas y sus desventajas. Entonces, el grupo de Cardona es, vamos a anotarlo aquí de una vez, aquí en mi archivo. El grupo de Cardona, entonces, va a escoger el tema de las plantas termoeléctricas alimentadas por bagazo de caña. Cardona, voy a ponerlo aquí. Entonces, el informe tiene 10 páginas con la estructura que está acá, la portada, el resumen ejecutivo, qué aplicación escogió, para qué la escogió, por qué es importante la aplicación, cómo organizó la investigación y los principales beneficios de esa aplicación. Ese resumen no debe contener más de 200 palabras. Una introducción, el desarrollo de estos puntos, que serían los fundamentos teóricos de la aplicación, la fuente de energía, que en el caso de ustedes sería biomasa, porque es bagazo de caña. Usted nos puede comentar un poco, mira, ¿por qué en los centrales azucareros utilizan la caña? Algunos añaden también otro material, no recuerdo el nombre, como una suerte de leña, que no es leña. Entonces, el balance de energía, la eficiencia térmica, el sistema de control que se utiliza, el informe fotográfico, donde vamos a tener 4 fotografías de la aplicación seleccionada, la importancia de la aplicación para el país y las conclusiones. Y por supuesto, las referencias bibliográficas en formato APA. Es un trabajo sencillo, máximo 10 cuartillas, es decir, 10 páginas con estas especificaciones. Hagan un trabajo de calidad, por favor, no hacer copy-pegue, no hacer copiar y pegar. Escriban ustedes de su puño y letra, bueno, de su inspiración, presenten el trabajo. Busquen fuentes bibliográficas, busquen libros, busquen artículos, pero hagan la citación correspondiente. Y lo que, por ejemplo, toma una idea, por ejemplo, del libro del profesor Sengel, tenemos esta idea, bueno, Sengel dijo tal cosa, indicando la fuente. Eso se llama citar, porque si no, eso se llama plagio. Si ustedes toman las ideas de otra persona y no las citan, ustedes están cometiendo plagio. Eso es bien delicado. Aquí está un ejemplo de cómo se deben citar las figuras. El nombre de la figura va alineado a mano izquierda con negrilla. La figura va centrada y abajo de la figura se coloca la fuente de la cual usted tomó esa figura. Cuando hablamos de figuras, pueden ser gráficos o fotografías. Cuando hablamos de tablas, las tablas sí son tablas o cuadros, también los llaman.
Entonces, aquí está un ejemplo de una referencia según Normapa, séptima edición, para una fuente de Internet. Y aquí está cómo debe ser la presentación en Pechacucha. Es importante utilizar los colores institucionales. También comenté que ese video, como dura 7 minutos, y para que no tengan el trabajo de editar, el video lo puede grabar una sola persona, no hay problema. Lo importante es que esa persona dé toda la explicación, que se demore 7 minutos máximo en dar la explicación y que se grabe, cuando se grabe aparezca la persona explicando su video. ¿Ok? Y aquí están los criterios de evaluación del informe escrito. Es importante el contenido y la coherencia interna del informe, la organización, la redacción, por supuesto la ortografía, la gramática y la puntualidad. Que todo el mundo debería entregar en la fecha prevista, que todo el mundo debería sacar los 2 puntos de puntualidad. Y aquí están los criterios de presentación del video. Entonces, y les decía también que es importante que aprovechen este 30%. Ese 30% es fundamental. Aprovechen todas las oportunidades que se les han brindado, la tarea, la charla de hoy, que han salido muy bien, y aprovechen ese proyecto final. Por favor, me comparten su charla en el enlace para poderlos calificar. El PPT, por favor. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda? Profe, pregunta, ¿se lo hago, se lo monto en el Moodle, el PPT? Por favor, por Ok. favor, por favor, por favor. Por favor, Chanel. Pero- Se lo monten en el Moodle. Consulta. Adelante. El día martes a mi grupo le toca presentar, ¿bien? Tenemos que entregarle el trabajo solamente la PPT o y también, perdón, y adicional lo que sería un trabajo escrito, no, o solamente con la PPT. Solamente la presentación en PowerPoint. Solamente. Ok, listo. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna duda? Profesor, en cuanto a las asignaciones, nos mantenemos con lo último que usted mandó, ¿no? Esta semana sería la presentación y la tarea. Exactamente. La tarea que no recuerdo cuándo es la fecha de la tarea, creo que es mañana o pasado. Bueno, la fecha está puesta en Moodle. Es que vi que ¿Tiene? yo también le consulto porque yo estaba viendo lo de la tarea y vi que era para mañana, pero vi que la hora era a las 12. Entendí que era mañana hasta las 12, pero creo que está hasta hoy a las 12. Bueno, se puede revisar, no hay problema. Vamos a revisarlo Ajá. ya, que estamos aquí. Sí, porque yo me confundí pensando que era hasta mañana a las 12. Vamos a ver. Profe, una consulta. Adelante. ¿No era hasta el sábado hasta las 12 o el sábado hasta las 12 eran solamente lo que era el examen? Vamos a ver lo que dice en Moodle, cómo está fijado. Vamos a ver qué tenemos en Moodle. En Moodle dice que la tarea es hasta el 31 de marzo, o sea, hasta mañana. Ah, pero creo que la hora es la que varía. Sí, sí es cierto. La hora sí hay que ajustarla porque aquí dice que tienen que subirla hasta las 12 en punto. Entonces, no, la hora es hasta el viernes, o sea, hasta mañana, a las 23:59. Ah, usted va a hacer el ajuste allá entonces. Pues. Voy a hacer los ajustes de una vez, sí. Voy a hacer el Ok. ajuste de una vez. Yo les había dicho que era hasta el 31. El 31 termina a las 23:59. Así que voy a ajustar la hora ya, no hay problema con eso. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Ahora vamos a ver la fecha del examen para cuándo está prevista. Y también, profesor, sí, se podría aprovechar para tener a la mano los temas del parcial, el siguiente parcial, ¿cuáles serían? El siguiente parcial número 2 es de primera y segunda ley. Todo lo que se vio aquí en clase de primera y segunda ley, esto que estamos viendo de los ciclos, es para el tercer parcial. El tercer parcial es de ciclos, de los ciclos que hemos visto aquí en clase. El parcial dice aquí
No sé por qué el parcial está fijado para el 5 de abril. Yo dije que el parcial era para cuándo. Había dicho Ya va. Déjenme ver cuándo lo dije, porque ahora estoy confundido yo aquí. ¿Para cuándo había dicho yo que era el parcial? Creo que había dicho 8 Dígame de abril. para cuándo dije yo la Segundo. fecha y yo la ajusto, no tengo problema. Lo tengo aquí por el 5. Profe, Pero usted pero dijo si que era dijimos, o tentativa, ajá, te lo dijiste, o el primero o el 8. exacto. No me dieron respuesta tampoco. O si me dieron respuesta, no leí el correo. Ustedes me dicen, si lo quieren el primero, lo quieren el 8. Ya, no hay problema. Por mi parte, yo diría que el 8. Yo Está también, bien. pero igual lo consultamos, profe, y le comentamos. Consúltenlo ustedes entre su grupo de WhatsApp y me escriben un correo, por favor. Sí. Ya. Hacer una Ya. consulta. Adelante. Yo mañana salgo tarde del trabajo, pero el sábado sí me quedaría tiempo. O sea, tendría prácticamente la mañana libre. ¿Sería posible de poner, por ejemplo, la tarea hasta mañana, hasta el sábado del mediodía? Más prórroga. Dios mío, usted sí pide, ¿ah? No, lo que pasa es que mañana salgo tarde y capaz ya hago eso con sueño. Ah, no has hecho la tarea, ¿verdad? Eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Sí, o sea, la vi, pero no la he hecho todavía. Ah, no he hecho la tarea. Muy mal hecho yo. Pórtese bien, ¿no yo? Entonces quería saber si de repente el sábado se podía hacer, por lo que tengo el sábado libre. Hasta mediodía nada más. Ya no voy a dar más prórroga. Ok, está bien, Ya. gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna otra inquietud? Definan la fecha entre ustedes que quieren el examen. Si para el 1 o para el 8 de abril y ya el examen está puesto en Moodle, lo que tenemos que ajustar la fecha y más nada. Sí, profe. Ahí le mandamos Profe, entonces yo le el correo. mandé Oh, de los grupos de los temas que vayan a escoger los grupos y también de la fecha del examen, sí, que en un no mismo sé, yo correo creo me que va a escribe estar. todo. En un mismo Sí, correo yo me se lo escribe todo. Perfecto. Quedo atento entonces. Bueno, jóvenes, entonces así quedamos. Nos vemos el próximo martes y vayan con Dios. Que estén muy bien. Feliz noche para todos. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, profesor, profe. igual. Gracias. A su orden, jóvenes. Se portan bien.